Hola, bienvenido al tutorial de Java y MySQL. Este, a partir de este video voy a empezar a mostrar cómo podemos conectarnos con Java a un servidor de MySQL, cómo podemos leer datos, actualizar, insertar y hacer un montón de cosas más que ya poco a poco iremos viendo. Bueno, para la administración de mi base de datos, de mi servidor de base de datos, yo tengo un programa que se llama SQL Log. Entonces, ese programa me permite administrar la base de datos y dentro yo con este programa he creado una base de datos que se llama Tuto. Mi base de datos que voy a usar en los videos, en todos los videos siguientes, se va a llamar Tuto. Y para este ejemplo he empezado con una tabla que se llama TBL cliente, he creado una tabla que se llama TBL cliente y aquí pueden ver la estructura de esta tabla. Tiene uno que dice ID cliente, un campo que es de tipo entero, y los demás campos que ven nombre, apellido y email son varchar y su longitud. Y bueno, estoy especificando que ningún campo me permita nulo, todos los campos tienen que ser obligatorios. Entonces esa es la estructura básica de mi base de datos que tengo ahorita para este ejemplo. Entonces vamos a empezar a programar cómo podemos crear un programa que se conecte a nuestra base de datos que nosotros queramos. Entonces para eso vamos a crear una clase y voy a empezar a escribir el código necesario. Muy bien, hemos terminado de programar la clase que va a realizar la conexión. En esta clase he agregado algunas cositas extras, pero el método que realiza la conexión a la base de datos es este método de acá, que se llama conectar. Entonces, todo este código lo estoy poniendo en una sentencia try catch, porque esto de aquí y esto de acá, principalmente esta línea me puede lanzar este tipo de error, class no found exception. Entonces por eso es que lo tengo que poner esto, y esta línea de acá me obliga a que ponga esta captura de error, porque me puede lanzar este tipo de excepción. Por eso es que tengo que encerrarlo en un try catch y poner estos dos tipos de errores que pueden ser lanzados por esta línea de código. Ahora, aquí es donde yo estoy registrando el tipo de driver que se va a usar. En este caso yo estoy usando MySQL, por eso pongo com.mysql y pongo. Entonces, la línea adecuada de la cadena para especificar qué driver se va a usar en cuestión de MySQL es, bueno, así es la línea. Porque también si fuera otro tipo de base como el SQL Server, digo, como el Oracle y otros tipos de servidores de base de datos que existen, entonces la cadena aquí sería diferente. Aquí estoy especificando el tipo del servidor al servidor al que me voy a conectar y el nombre de la base de datos. El servidor va a ser localhost y la base de datos va a ser tuto. Y aquí estoy especificando, bueno, el protocolo por el cual se va a conectar se va a realizar la conexión. Y aquí recién estoy abriendo la conexión hacia la base de datos. Entonces, esta línea también lo podríamos hacer de una manera un poco más sencilla.
esta línea de acá se podría reemplazar por esta línea de acá. Podría reemplazarlo por toda una cadena completa, y aquí especificamos el servidor, el puerto por el cual se va a realizar la conexión y la base de datos, y aquí el protocolo que se va a usar. Entonces esa es la forma en cómo se realizaría la conexión hacia una base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es probar este método. Si la conexión se realiza satisfactoriamente, entonces me va a mostrar un mensaje: es conexión exitosa. A probarlo y ejecutar el archivo. Bueno, vemos que no me mostró ni un mensaje, entonces quiere decir que hay un error. Entonces lo que voy a poner es que me muestre qué tipo de error hay. Aquí yo no he puesto para que me muestre los errores, estoy capturando los errores, pero no estoy mandando que me muestre cuál es el tipo de error. Entonces lo que voy a hacer es que me muestre. Una vez hecho eso, lo vamos a probar otra vez. Muy bien, aquí me muestra el error. Me dice que no encuentra este driver. ¿Por qué me sale este error? Este error me sale porque yo ya, he creado el proyecto y he creado el código necesario para conectarme a la base de datos. Lo que me falta aquí es agregar una librería. Esta librería usualmente lo descargaríamos de la página oficial de MySQL y teníamos que establecerlo acá. Pero una ventaja del NetBeans es que esa librería ya viene incluido aquí donde se agrega la biblioteca. Damos aquí a la biblioteca y buscamos una librería que diga MySQL o driver MySQL, creo que algo así dice. Aquí está, driver MySQL JDBC. Entonces añadimos la biblioteca esa. Eso es todo lo que tenemos que hacer y volvemos a ejecutarlo. Entonces, conexión exitosa. Entonces ahí recién se realiza toda la conexión exitosa. Entonces esa es la manera de cómo podemos conectarnos a una base de datos. Y si queremos mostrar un error, lógicamente ponemos esta línea cuando capturamos el error para que nos muestre cuál es el tipo de error que existe y por qué no se conecta a la base de datos. Aquí tengo otro método, y este método lo que va a hacer es leer los registros que hay en una tabla. Yo le voy a pasar una consulta y va a leer esa consulta, va a interpretar y va a obtener los datos. Entonces y como nuestra base de datos simplemente tiene una tabla que se llama TBL clientes, entonces lo único que voy a obtener es el código y el nombre, el apellido y el email de los clientes que existan en esa tabla, de los registros que existan en esa tabla. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar la sentencia acá. Muy bien, hemos cambiado la línea. Como ese es un método estático, lo podemos llamar así. Le pasamos la consulta que queremos que se ejecute y lo ejecutamos. Allá. Este error null pointer me sale porque aquí me he olvidado hacer algo. Estoy llamando directamente a este método, pero este método no está inicializando la conexión. Entonces lo que debemos hacer es agregar una línea más para inicializar la conexión, porque cuando nosotros llamamos directamente a este método, la conexión no se ha abierto, quiere decir que esto está nulo. Por eso que me sale null pointer exception. Entonces debemos poner una condicional y simplemente inicializar la conexión en caso este objeto que es connection sea nulo, o mejor dicho, la conexión esté cerrada. Listo, entonces volvemos a ejecutarlo y ya está. Conexión exitosa, porque el método me muestra un mensaje cuando la conexión es exitosa, y luego ya el mensaje le dice al cliente y me muestra el cliente. Como en la tabla solamente tiene un solo registro, por eso que me muestra el código, el nombre, el apellido, de ese único registro que existe. Y esa es la manera en cómo conectarse a una base de datos y cómo leer un registro. Ya más adelante este aspecto de leer, guardar, lo veremos en más detalle, pero básicamente para conectarse a una base de datos es esto necesario nada más. Entonces, y agregar lógicamente la biblioteca o el driver que se va a usar como puente para poder conectarse
al servidor de base de datos. Acá donde dice prestaciones, donde dice base de datos, nosotros también podemos ver nuestra base de datos que tenemos. Yo aquí ya hace rato ya he inicializado la conexión, y aquí ya puedo ver yo a mi base de datos. Acá dice conectar. Como la base de datos tiene una contraseña vacía, parece que le dejo la contraseña así. Y aquí está mi base de datos tuto. Y aquí puedo ver las tablas que tienes. Puedo verlo también a través de MySQL. Aquí estos campos que se nombre, el servidor, nombre de DVD, que es la base de datos, el usuario con el cual uno se va a conectar a la base de datos, y la contraseña, o sea la clave que tiene su usuario para conectarse a la base de datos. Entonces estos datos son requisitos necesarios para abrir la conexión. Necesitamos hacer el URL a través cuál va a ser el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y el protocolo, cuál va a ser el servidor, el usuario que se va a conectar y la clave de ese usuario. Necesitamos esos datos para poder abrir la conexión. Bueno, eso es todo con respecto a conectarse a una base de datos, y nos vemos hasta el próximo video.